Buenas tardes. Vamos a seguir con las jornadas, la última mesa de la tarde, que bueno, es sobre tubulopatías, un tema muy interesante. Lo que pasa es para los nefrólogos de adultos, pues nos parece un tema que todavía tenemos mucho que aprender. Yo tengo la suerte en mi hospital, en La Risaca, en Murcia, que bueno, pasamos la consulta de transición y con los nefrólogos pediátricos, que tienen un servicio fenomenal, pues la verdad que aprendo mucho de estos temas, pero sigo teniendo muchas dudas. Van a intentar resolvernosla esta tarde la doctora Leire Madariaga, con un título muy apropiado, Haciendo fáciles las tubulopatías. Cuando hemos pensado en esta charla, pues pensamos en ella porque es nefróloga pediátrica del Hospital de Cruces, está implicada en muchos artículos sobre tubulopatías, es coordinadora del Grupo de Investigación de Enfermedades Renales Raras y Hereditarias del Instituto de Investigación de Biocruces y especializada en tubulopatías y congénitas renales. Después de ella dará la charla la doctora Mari Carmen de Lucas, nefróloga infantil del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, también especializada en tubulopatías y con amplia experiencia en raquitismo, un tema también que, como digo, para los adultos nos parecen enfermedades muy interesantes y que tenemos que aprender. Pues a continuación empezamos con la mesa. Bueno, buenas tardes. Yo quería agradecer en primer lugar a la organización de este curso haberme invitado a hablar de este tema que a mí me parece apasionante y espero poder ser capaz de transmitiros esta pasión por las tubulopatías hereditarias. Mirad, os voy a hablar de una visión en perspectiva del túbulo renal, la importancia del túbulo renal, sobre cómo es la clasificación fácil, tal vez no la más apropiada, de las tubulopatías, las manifestaciones clínicas habituales de las tubulopatías en la edad adulta, lo que vais a ver los adultos, que suele ser diferente a lo que vemos nosotros, y bueno, unas pinceladas sobre el manejo común de algunas tubulopatías prototípicas. Mirad, este término de homeostasis que acuñó el fisiólogo Claude Bernard a mediados del siglo XIX hace referencia al mantenimiento del medio interno, ¿no? Él decía que la constancia del medio interno es la condición para una existencia libre e independiente. Esto es lo que nos permitió salir del agua como organismos. Esto es lo que nos permite que, independientemente del medio que nos rodea, de lo que ingiramos, de lo que bebamos, más o menos, hasta cierto punto, podemos sobrevivir y podemos adaptarnos. Por supuesto, como imagináis, los riñones y concretamente los túbulos renales, sí, gracias, estoy mejor así además, los riñones y los túbulos renales son los principales efectores de esta homeostasis y ellos son precisamente los que nos permiten concentrar la orina, diluir la orina, excretar los solutos, es decir, nos permiten una vida independiente. Esto que los nefrólogos lo conocemos bien, pero siempre lo pongo un poco de ejemplo para ver el trabajo que hacen los túbulos, ¿no? Para darles valor. Mirad, en relación al líquido, al agua, el filtrado medio de un adulto son 120 mililitros por minuto. Eso quiere decir que en 24 horas se filtran en torno a 180 litros de líquido por el riñón. Y únicamente vamos a orinar 1 a 2 litros, ¿vale? Sobra decir el trabajo que hacen los túbulos aquí. Lo mismo con el sodio, con el cloruro sódico. Si la concentración en sangre media de un adulto son 145 miligramos por litro, es un electrolito pequeño, se filtra libremente por el glomérulo, eso va a querer decir que vamos a filtrar 25.000 miligramos de cloruro sódico al día y únicamente van a aparecer cifras minúsculas en la orina. Es decir, los túbulos renales hacen un trabajo ímprobo para reabsorber todo esto. El túbulo renal es una sustancia muy compleja, como ahora veremos y como se ha descrito en el último siglo, que además tiene un montón de transportadores que no funcionan de forma independiente, sino que dependen unos de otros, de la creación de gradientes, de la generación de fuerza para poder absorber determinadas sustancias en determinados lugares. Mirad, ya esto es un poco el principio de la descripción de los túbulos renales. Son estas descripciones anatómicas tan bonitas que hicieron médicos como Bowman o Henle, hablamos de mediados del siglo XIX. Ellos ya describían, porque ya entonces se veía bien, había buenas resoluciones, y describían estas estructuras tubulares.
contorneadas, que sin embargo decían que probablemente eran vestigios embriológicos con esta forma un poco curvosa y desconocían o no creían que esas formas tuvieran alguna relevancia en la función. Bueno, se me ha desmovido un poquito, pero mirad, a principios del siglo XX se debatía aún entre los fisiólogos sobre cómo se formaba la orina. Es decir, si la orina se formaba mayormente por un proceso de filtración o bien se formaba por un proceso de secreción y de reabsorción. Y aún, fijaros lo lejos que estábamos de conocerlo, ¿no? Hacia la década de los 40, los 60, se desarrollaron medios tecnológicos que ya permitieron hacer estudios en animales, perfundir los túbulos renales con sustancias y ver las reacciones que había en cuanto a reabsorción, ver cómo funcionaban los túbulos renales frente a diuréticos y otras sustancias, y esto ya es lo que nos permitió en el siglo XX describir claramente cómo se repartían a lo largo del túbulo renal estas secreciones y reabsorciones de sustancias. Pero esta fue la gran revolución. Este hombre, Skow, Premio Nobel de Química del año 97, fue un danés que describió por casualidad, y desde luego no miraba el riñón, la bomba sodio-potasio ATPasa, una de las bombas más importantes, no solo a nivel renal y tubular, sino en muchas membranas celulares. Es la bomba que aprovecha este gradiente para hacer funcionar en el túbulo renal muchos otros transportadores. Y esta fue el primer descubrimiento que nos permitió después ir describiendo todas estas estructuras que en los últimos 60 o 80 años la fisiología, apoyada ya por la biología molecular, por los estudios funcionales, por los estudios en modelos animales, ha ido describiendo todos los transportadores. Pensad que por ahora conocemos probablemente una pequeña parte y nos queda mucho por descubrir. Prueba de ello es que se van describiendo nuevas cosas, ¿no? Y esto es lo que se denominó, que es muy bonito, la sabiduría de la nefrona. Bueno, ya pasando a la clasificación de las tubulopatías, mirad, inicialmente las tubulopatías en muchos libros de texto se han clasificado en función a la zona del túbulo renal en donde se produce el daño principal. Esta clasificación probablemente es un poco ficticia, es una clasificación que necesitamos muchas veces los seres humanos para poder estudiar las cosas y entenderlas. La realidad es que el túbulo es una estructura viva, en movimiento, y que además se adapta en la vida adulta, como veremos después. Esta otra localización probablemente tiene más sentido. Es una clasificación en función al trastorno primario que se produce en cada tubulopatía. Si es un trastorno de la sal, del agua, del equilibrio ácido-base, del magnesio, del fósforo, ¿vale? Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta claramente es que en estas clasificaciones no debemos olvidar que el túbulo no es una estructura inerte e inmóvil, es una estructura viva que madura, y esto lo vemos mucho los pediatras, que evoluciona y que además se adapta con el paso de los años y que cuando falla por un lado intenta adaptarse por otro. Que no solo eso, cuando falla muchas veces genera mecanismos de adaptación que se desadaptan y que dan la clínica que conocemos de las tubulopatías. Y entrando ya en las manifestaciones clínicas de las tubulopatías, aunque digo de la edad adulta, parto un poco por mencionaros cosas que deberéis tener en cuenta siempre los nefrólogos de adultos en las tubulopatías. Mirad, la forma de presentación más frecuente que vemos los pediatras es el niño que no crece, el niño de talla bajo, el niño que tiene esta gráfica de crecimiento que siempre ya sabéis que utilizamos los pediatras. Este es el primer síntoma de muchas tubulopatías. Lo único que refleja en relación a esto de la homeostasis que os contaba es la importancia que tienen la sal, el mantenimiento de un equilibrio ácido-base, el fósforo, el agua, para crecer, para que el organismo se desarrolle y crezca. Además, muchas tubulopatías asocian un raquitismo. Crecen menos y además no crecen, digamos que tienen un falta de crecimiento porque tienen las extremidades arqueadas, ¿no? Y otros mecanismos frecuentemente asociados en las tubulopatías de peor pronóstico, las más graves, son la presencia de enfermedad renal crónica desde tiempos prontos, la anorexia muchas veces inherente, sobre todo en estos niños, y las descompensaciones agudas frecuentes que muchos sufren durante la infancia. El raquitismo es otra cosa que vemos a menudo en la edad pediátrica, que para nosotros es muy evidente porque se ve perfectamente esta manifestación de las extremidades arqueadas, aunque después se ve mucho también en la vida adulta en forma de osteomalacia y de fracturas. Se debe
a la malabsorción del fósforo a nivel renal, y no solo, por supuesto, es el raquitismo hipofosfatémico y otros raquitismos, también son tubulopatías que utilizan el fósforo para tamponar, como por ejemplo las acidosis. Las acidosis antes frecuentemente se manifestaban como raquitismos. Otras tubulopatías proximales también pierden un montón de fósforo por la orina y se pueden presentar como un raquitismo. Y por último, las alteraciones del comportamiento en la edad pediátrica son muy relevantes. Un adulto es autónomo, un niño, sobre todo pequeño, cuando tiene sed perpetua no puede acercarse al grifo y beber. Y esto les hace ser niños irritables y particulares. Y además el apetito por alimentos salados, que en la edad pediátrica muchas veces pues ellos no pueden acceder a estos alimentos, comen lo que les dan los padres, es también muy llamativo. Yo pongo últimamente este ejemplo que nos llamó mucho la atención, la última paciente que diagnosticamos de un síndrome de Gitelman grave, una niña de 6 años. Su madre decía que escondía los Avecrems y la niña se los robaba y tomaba del orden de 4 o 5 Avecrems al día, como si fueran caramelos, ¿no? Haciendo un poco probablemente respuesta a esa apetencia que tenía la niña por la sal. Todos estos síntomas son importantes buscarlos en la historia clínica y en los antecedentes cuando estamos frente a un adulto con una sospecha de tubulopatía. Y ya entrando un poco más en qué les pasa a los adultos que tienen tubulopatías, mirad, sabed primero que el fenotipo de las tubulopatías en la edad adulta evoluciona debido a varios factores. Primero, la autonomía, lo que he mencionado antes. El niño, sobre todo el niño pequeño, es menos autónomo. El adulto hace respuesta a sus propias apetencias, ¿vale? La maduración tubular. Los túbulos maduran en los primeros años de vida y maduran posteriormente. Y probablemente más que madurar, lo que hacen es adaptarse. Generan mecanismos de compensación. Cuando falla la reabsorción en un lado del túbulo, el túbulo intentará compensarlo reabsorbiendo por otros lados. Además, el adulto que no tiene el niño tiene variaciones hormonales en la adolescencia y además muchos adultos, como veremos después, tendrán enfermedad renal crónica, que nosotros raramente vemos. Bien, mirad, la nefrocalcinosis medular es uno de esos signos que también vemos en pediatría, pero que muchas veces ya se presenta en la edad adulta, que es muy típico y patognomónico de muchas tubulopatías, que se debe al depósito fundamentalmente de calcio y fósforo a nivel tubular. Factores de riesgo asociados, pues el adulto que tiene descompensaciones agudas y que se deshidrata. En muchas tubulopatías, por ejemplo, las acidosis es el ejemplo clásico, tienen una hipocitraturia asociada porque se consume citrato para intentar compensar esa acidosis. Además, en otras, el tratamiento con fósforo calcitriol puede empeorar esta nefrocalcinosis. Y esto es importante porque es uno de los factores que clásicamente se han implicado en el desarrollo de enfermedad renal crónica. ¿Quiénes hacen nefrocalcinosis? Pues fundamentalmente estas tres, la acidosis tubular renal distal, la enfermedad de Dent y la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis. En menor medida, casos más graves de tubulopatías pierdesal, Bartter graves y raquitismo hipofosfatémico. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando veamos adultos con nefrocalcinosis. Segundo, las descompensaciones agudas. Aunque suceden mucho en la edad pediátrica, a menudo nos comentan adultos que tienen descompensaciones agudas, bien en el contexto de intercurrencias e infecciones, o bien por falta de adherencia terapéutica, muy típico en los adolescentes, o porque los adultos frecuentemente toleran muy mal los suplementos electrolíticos y los niños los toleran mucho mejor, fundamentalmente el potasio y el fósforo. ¿Qué les pasa en estas descompensaciones? Pues que tienen eventos de fracaso renal agudo, deshidratación aguda y descompensaciones electrolíticas severas que pueden poner en peligro la vida. Y esto empeora el pronóstico a largo plazo de la función renal. La presencia de enfermedad renal crónica, que aparece con cada vez más frecuencia por lo que vamos viendo en las tubulopatías con el paso de los años. Es un factor de confusión importante que a menudo dificulta el diagnóstico, porque cuando un adulto con tubulopatía se presenta ya con una enfermedad renal crónica avanzada, los signos son un poco generales ya, ¿no? Y propios del daño renal. Numerosos factores que se han implicado en el desarrollo de enfermedad renal crónica de forma general. La presencia de nefrocalcinosis, la presencia de descompensaciones agudas, la toma crónica de antiinflamatorios esteroideos en muchas tubulopatías, la estimulación crónica del sistema renina-angiotensina y la hipopotasemia crónica. Veremos ahora algunos de estos factores. ¿Quiénes son, sobre todo, las que hacen insuficiencia renal crónica en mayor porcentaje? La hipomagnesemia familiar, cistinosis y hiperoxaluria, que son más bien enfermedades de depósito, y la enfermedad de Dent.
Y ahora os enseñaré cómo cada vez vamos viendo en los últimos estudios que otras tubulopatías teóricamente de mejor pronóstico también llegan a enfermedad renal crónica en mayor porcentaje de lo que pensábamos. Mirad, este trabajo con más de 100 pacientes con síndrome de Bartter III bien genotipados que hicieron los franceses habla ya de un 25% de enfermedad renal crónica a medio plazo, ¿vale? Por supuesto, la mayoría de estas enfermedades renales crónicas no son grados avanzados, pero bueno, ves que muchos llegan a ello. Este otro de hace un año, diabetes insípida nefrogénica, tubulopatía dicha como de buen pronóstico, salvo los que se diagnosticaban tarde, 48% de enfermedad renal crónica en los adultos. Mirad, os he puesto aquí para que veáis, es cierto, estos que son los adultos de más de 20 años, la mayoría sí tienen un estadio 1 y algunos un 2 o 3, no todos tienen estadios avanzados, pero fijaos que el porcentaje de adultos entre 40 y 60 años que tienen enfermedad renal crónica es mucho mayor que el de otras poblaciones generales para comparar. Es decir, tubulopatía que evoluciona probablemente peor de lo que pensábamos. La acidosis distal, este trabajo también colaborativo europeo con más de 300 pacientes. Es la primera serie tan grande que se hace, son enfermedades raras, pero fijaos, lograron reunir 300 pacientes y aquí hablan de un 82% de enfermedad renal crónica en los adultos, de nuevo de diversos grados. Pero mirad, debajo os he puesto este trabajo de mi grupo. Es mucho más modesto el número de pacientes, pero es un trabajo que nos pareció muy bonito porque reunimos pacientes con acidosis diagnosticados en tiempos del profesor Soriano de los años 60 y 70 con estudios funcionales. Muchos de ellos tenían más de 40 años de seguimiento y fijaos, los que tenían muchos años de seguimiento, prácticamente la mitad tenían una insuficiencia renal avanzada, ¿vale? Es decir, patología que evoluciona probablemente peor de lo que pensábamos. Vale. Fenotipo, ¿qué pasa? Pues que cuando las tubulopatías llegan a enfermedad renal crónica, el fenotipo pues empieza a aparecer, ¿no? Hay numerosas descripciones de adultos con tubulopatías que se diagnostican como una glomerulosclerosis segmentaria y focal en la biopsia, ¿no? Probablemente como un poco lo único que refleja es ese paso final del daño renal. Es importante saber que estas tubulopatías frecuentemente mantienen los estados de poliuria hasta estados avanzados de enfermedad renal y eso puede ayudarnos a diferenciarlos de otras causas. Y es también importante saber que aunque las pérdidas electrolíticas son más puras al principio del diagnóstico, cuando llegan a enfermedad renal crónica avanzada pueden estar absolutamente camufladas por la propia enfermedad renal y a veces el diagnóstico es más difícil a nivel clínico. Y por último, las alteraciones en otros órganos que hay que tener en cuenta y estudiar, típicamente las hipoacusias que hacen las acidosis distales y algunos subtipos de síndrome de Bartter, que son muy evidentes, no pasan desapercibidas, y las alteraciones oculares, que sí que pueden pasar desapercibidas, fundamentalmente en la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis. Bueno, y ya por fin llegamos al manejo común de las tubulopatías, que os voy a describir con algunos casos un poco típicos de tubulopatía. Mirad, ya hemos dicho que los riñones son los órganos efectores de la homeostasis corporal y que las tubulopatías se deben a las alteraciones en esta homeostasis debido a alteración en el transporte de uno o varios electrolitos. Los objetivos, pues, de nuestro manejo cuando estemos frente a una tubulopatía deben de ser intentar restablecer esta homeostasis o equilibrio en la medida de nuestras posibilidades. Y generalmente nuestro tratamiento deberá de apoyarse en 3 pilares. 1, corregir los déficits. 2, optimizar los mecanismos naturales de compensación o intentar no estropearlos con otras medicaciones. Y evitar mecanismos fisiológicos desadaptados que dañarán más el túbulo renal. Teniendo en cuenta siempre que el fenotipo de muchas tubulopatías va variando con la edad, ¿vale? Se va adaptando y que muchas progresarán a enfermedad renal crónica y deberemos adaptarnos a ello. Mirad, las tubulopatías pierde-sal, un poco en general, es un prototipo de tubulopatía, es probablemente de las mejores estudiadas porque son las más frecuentes, el síndrome de Gitelman, por supuesto, pero también el síndrome de Bartter, que ha suscitado muchos estudios en los últimos años desde la nefrología infantil. ¿Qué hacemos? Esa primera pata, la corrección externa de los déficits, pues el aporte de sodio y cloro. Y no olvidéis que son tubulopatías pierde-sal, lo que falla inicialmente es el sodio y el cloro, a pesar de que secundariamente muchas veces falta potasio y magnesio. Pero esto es lo primero.
¿Cómo optimizamos o no estropeamos los mecanismos de compensación? Pues evitando, por ejemplo, el uso de algunos diuréticos como los tiacidas. ¿Por qué? Pues porque si falla la reabsorción de sodio en un lado, hay que dejarle al túbulo que compense a nivel distal. Si le damos una medicación que evite la reabsorción de sodio a otros niveles, le vamos a estar fastidiando su propio mecanismo de compensación. Tercero, evitar mecanismos fisiológicos desadaptados. ¿Cómo? Pues ya sabéis que cuando en la mácula densa se capta que hay una pérdida de sodio, se activa el sistema renina-angiotensina, es una respuesta fisiológica, ¿vale? Y con ello se activa también la secreción de prostaglandinas para intentar mantener perfundido y bien el riñón, que es un órgano importante en el cuerpo. ¿Qué daremos para evitar estos mecanismos fisiológicos desadaptados? Antiinflamatorios no esteroideos, para evitar esa poliuria tan importante que tienen algunos pacientes secundarios al hiperprostaglandinismo, que a los adultos igual nos parece demasiado importante, pero un niño, cuando no tiene AINES, no crece y según le damos antiinflamatorios, crece. La diferencia es notabilísima en el tratamiento. Y la activación del sistema renina-angiotensina muchas veces se inhibe con la administración aumentada de agua y sal, por supuesto con yecas y árados. Sin embargo, como ya hemos visto antes, a pesar de que nosotros tratemos muy bien a nuestros pacientes con tubulopatías pierde sal, ya hemos visto que los Barter, en torno a un 25%, hacen una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Pues fundamentalmente se piensa que estos pacientes tienen una activación constante del sistema renina-angiotensina-aldosterona por la depleción de volumen crónica que tienen. Además, reciben en muchas ocasiones tratamiento prolongado con antiinflamatorios, tienen una hipocalemia mantenida y la experiencia de los que manejamos Barter y Gitelman es que generalmente es difícil mantener caliemias por encima de 3. Da igual que les demos 5 miligramos por kilo que 10, que 20 miligramos por kilo de potasio, ¿vale? Y además la nefrocalcinosis que tienen muchos de estos pacientes. Mirad, desglosando un poco, y estos factores lo que hacen es elevar estas controversias habituales cuando se manejan estas tubulopatías pierde sal en el adulto. ¿Tratamos al adulto con AINES? Ojo, ya sabemos lo que hacen los AINES a largo plazo. ¿Podríamos usar espironolactono o amiloride como ahorrador de potasio? ¿O estamos estropeando algún mecanismo de compensación? ¿Y los yecas y árados para inhibir el sistema renina-angiotensina? Bueno, pues tampoco os voy a dar, lo siento, respuestas muy categóricas a esto. Pero bueno, os voy a enseñar un poco la evidencia que hay al respecto. Mirad, la Red Europea de Referencia de Enfermedad Renal Hereditaria publicó hace unos años, yo creo que hace 2 o 3 años, el consenso del manejo del síndrome de Barter. Previamente se había ya publicado el consenso del manejo del síndrome de Gitelman. Y en este dicen, y esto es un consenso de expertos, tener en cuenta que la evidencia existente en estas enfermedades no es demasiado grande. Dicen que deberíamos de conformarnos con mantener un potasio en torno a 3 y un magnesio en torno a 1,5, que no demos cantidades infinitas de potasio porque probablemente en ello nos quedaremos. Además, hablan de individualizar el uso de AINES en la edad adulta considerando los riesgos, ¿vale? Lo cual es como no decir nada, ya lo siento. Y que el uso de diuréticos ahorradores de potasio y ECA2 se podría valorar ante hipopotasemias marcadas siempre y cuando nos aseguramos de que estos adultos tienen un volumen correcto de líquido, ¿vale? Que no les dejamos deplecionados de volumen. Pero mirad, ya os voy a enseñar. Esta, por ejemplo, es nuestra experiencia. Esta es la tesis de mi compañera Leire Gondra, y son pacientes españoles con Barter 3. Sabéis que los pacientes españoles tienen un porcentaje muy elevado de esta serie, tienen la que llamamos la mutación española, ¿vale? Del Barter 3. Son pacientes que si siguieron una mediana de seguimiento de 13 años, algunos eran bastante mayores. Entonces nosotros vemos también, al igual que la serie grande francesa, que tenían un 22% de enfermedad renal crónica a largo plazo. Pero era muy importante, y esto se ha visto en varias tubulopatías, cómo la nefrocalcinosis no tenía ninguna relación, tenían al inicio y al final un porcentaje pequeño, tenía nefrocalcinosis y desde luego no tenía ninguna relación con el desarrollo de enfermedad renal crónica, y que sin embargo los pacientes que hacían enfermedad renal crónica sí eran los que tenían una mayor hipocaliemia y además los que se habían diagnosticado más tarde, probablemente los pacientes antiguos. Probablemente estos son pacientes que han tenido más tiempo y de forma más intensa el sistema renina-angiotensina activado con los efectos profibróticos que esto tiene sobre el riñón, ¿vale? Y probablemente esto tenga más relación. Importante, todos los adultos de nuestra serie, y esto contrasta, por ejemplo, con lo que decía la serie francesa, todos los adultos de nuestra serie recibían
antiinflamatorios no esteroideos, o indometacina o ibuprofeno, y desde luego no tenían ninguna relación con hacer insuficiencia renal crónica. Bien, mirad, este trabajo clásico del año 2001, pero es que es un trabajo con pocos pacientes, pero es muy bonito, que estudiaba la influencia de los antiinflamatorios también en la enfermedad renal crónica en el Barter, en 12 pacientes que habían estado tratados con indometacina a dosis habituales durante 13 años, tenían una función renal alterada, la mitad de ellos, pero ven cómo parando la indometacina, y esto es algo que sabemos de adultos, cuando se paran los antiinflamatorios, el filtrado en pocos días vuelve a recuperar, ¿no? Mejoraba la función renal en prácticamente todos, y además a varios que les hacen biopsia renal, ven que no tienen para nada, a pesar de los años que llevaban con indometacina, las lesiones clásicas de la nefropatía por antiinflamatorios no esteroideos. La influencia de la hipocaliemia crónica también se estudió en este trabajo muy bonito del año 2011, de los franceses también, que, fijaos, estudiaban 113 pacientes con síndrome de Gitelman y 13 con diversos síndromes de Barter, casi todos con diagnóstico genético confirmatorio. Entonces ven que los Gitelman van mejor, esto ya lo sabemos, a pesar de que la hipocaliemia es muy similar, y comparan a largo plazo qué es lo que les pasa a estos pacientes en cuanto al filtrado, la renina, aldosterona y el potasio. Y mirad, ven cómo el potasio es similar, pero es un pelín más bajo en los pacientes con síndrome de Gitelman. Tened en cuenta que aquí tienen mezclados diversos tipos de síndrome de Barter, Sin embargo, en el síndrome de Barter la creatinina es significativamente mayor y el filtrado es significativamente menor, pero lo que sí tienen mucho más elevado el Barter es la secreción de renina y de aldosterona y la excreción fraccional de sodio. Es decir, probablemente no tenga tanta relación con la hipopotasemia crónica, sino más bien probablemente con la mayor renina-aldosterona que tienen los pacientes con síndrome de Barter y los efectos profibróticos a largo plazo que tienen en el riñón. Es decir, conclusión, indicaciones por orden de importancia, ¿vale? Primero, corregir el déficit de volumen y de sal. Estos pacientes muchas veces están deplecionados de volumen y no nos damos cuenta, y hay que darles sal. Es verdad que a los adultos no se les da sal externa en forma de comprimidos, que con los niños hacemos muchas veces, pero tal vez hay que decirles que consuman más. Corregir la hipopotasemia y la hipomagnesemia ya hemos visto hasta donde podamos, sin agobiarnos porque no consigamos niveles rigurosamente normales de ambos, porque no los conseguiremos. Si necesitamos usar antiinflamatorios no esteroideos, probablemente con menos miedo de lo que pensábamos, individualizar el uso de medicamentos para optimizar el control, sobre todo inhibidores de la aldosterona y ARA2. Bien, rápidamente, otra tubulopatía prototípica, la diabetes insípida nefrogénica, que sabéis que se debe a mutaciones en el receptor del ADH o en el canal de la acuaporina y que evita la concentración urinaria. ¿Qué hacemos con las diabetes insípidas nefrogénicas? Pues es evidente, aporte de agua ad libitum, porque lo que les pasa a estos pacientes es que no pierden sodio, pierden un montón de agua y hacen hipernatremias. ¿Y cómo fomentamos la compensación o evitamos descompensaciones? Pues mirad, a estos sí les damos tiacidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque parece que el producir una cierta depleción de volumen hace que el propio riñón genere un mecanismo de compensación proximal y reabsorba más líquido. También se les da antiinflamatorios no esteroideos por el mismo motivo, porque si ahogamos un poquito al riñón, filtrará menos y se perderá menos líquido. Y esto que es muy importante, el adulto con diabetes insípida nefrogénica, igual que el niño, que toma menos sodio y menos proteínas, forzará menos al riñón a eliminar agua. Si tenemos una osmolaridad urinaria establecida en máximo 100-150 milosmoles por kilo, si damos más sal y proteínas, estaremos obligando al riñón a excretar más agua para eliminarlo, ¿vale? Pero no solo es la diabetes insípida nefrogénica, hay otras tubulopatías que producen lo que llamamos la diabetes insípida secundaria, ¿no? Fundamentalmente el síndrome de Barter, que muchas veces se hace un diagnóstico diferencial. Otras tubulopatías proximales, como el DENT y la cistinosis y la acidosis tubular renal distal. Y aquí tendremos que dar también agua ad libitum y utilizar sal con cautela, porque los Barter, por ejemplo, que tienen una diabetes insípida secundaria, no toleran tan bien como otros la administración de sal a destajo. Lo mismo, valorar AINES según cada caso para disminuir la poliuria. Y esta última
tubulopatía prototipo de tubulopatía proximal, que es la enfermedad de Dent, que se debe fundamentalmente a alteraciones en el canal del cloro y en esta fosfatasa, que lo que hacen es ayudar a la formación de los endosomas, que hacen, a través de la megalina, reabsorber las proteínas de bajo peso molecular a nivel proximal. Pero el problema, por supuesto, no es solo de las proteínas de bajo peso molecular. Esta es la tríada más clásica: proteinuria de bajo peso molecular, hipercalciuria y nefrocalcinosis litíasis. Pero luego estos pacientes tienen muchos otros síntomas asociados a la afectación proximal que tienen: hipofosfatemia con raquitismo en muchos casos, síndromes de Fanconi, normalmente incompletos, hematuria, hipoglucemia y fallo de Medro en la edad pediátrica. Vale, mirad, en esta serie francesa importante veían, de nuevo, y esto os lo he puesto porque fallo renal en el 30 a 80% de los varones entre la tercera y la quinta década de la vida. Y en esta gráfica veis que demuestran cómo es absolutamente independiente de la presencia o no de nefrocalcinosis que desarrollan muchos de estos pacientes. Es decir, tranquilidad hasta cierto punto con la nefrocalcinosis. ¿Qué pasa? Pues que esta muchas veces se presenta como una tubulopatía mixta proximal distal, ¿vale? Muchas veces son pacientes que se confunden con síndromes de Bartter. Tiene una poliuria intensa y probablemente la poliuria, de nuevo, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce una hipopotasemia también marcada. Con la edad, la hipercalciuria va disminuyendo, que no siempre la nefrocalcinosis, parece que es un poco independiente. Con la edad también, la hipofosfatemia va aumentando y estos pacientes a veces no desarrollan un raquitismo en la edad pediátrica, pero sí van a desarrollar desmineralizaciones óseas en la edad adulta y hay que tener cuidado y tratarlo, darle el fósforo. Y ojo, porque estos muchas veces se ven como adultos con enfermedad renal crónica y proteinuria glomerular. Fijaos, las series dicen que tienen proteinuria en rango nefrótico el 40% de ellos. No se sabe muy bien por qué, pero al daño tubular le sigue probablemente un daño glomerular y eso hace que estos no hacen un síndrome nefrótico, pero sí tienen proteinuria dependiente de albúmina en rango nefrótico. ¿Qué hacemos con ellos? Corregimos los déficits en función de lo que vaya apareciendo. Y aquí algunos tienen y otros no. Y algunos también precisarán o pueden precisar indometacina si son muy poliúricos. Intentaremos frenar el desarrollo de enfermedad renal crónica y los estudios, la verdad es que no son muy halagüeños al respecto, porque tanto el uso de tiazidas como citrato potásico para evitar la nefrocalcinosis han demostrado poca cosa y además los YECAS y ARA2 tampoco parece que demuestran grandes cosas. En cuanto al daño crónico, mirad, hay que limitar el uso de calcitriol también cuando llegan a enfermedad renal crónica en estos pacientes, porque parece que la pérdida de PTH hace que tengan una síntesis elevada de 1,25. Si les damos mucho de forma externa, aumentaremos ese depósito de calcio que tengan. Y a pesar de lo que he dicho de que la nefrocalcinosis no está demasiado relacionada, parece que habría que intentar evitarla, ¿no? A pesar de todo. Evitar las descompensaciones con episodios de insuficiencia renal aguda asociada a la poliuria y limitar, andar con cuidado, que se pueden usar los YECAS y los ARA2 como antiproteinúrico. De nuevo, los estudios no muestran gran evidencia en cuanto a la prevención de enfermedad renal crónica, sobre todo si nuestros pacientes tienen hipovolemias, ¿vale? Cuidado con lo que damos. Bien, y mirad, este que es para terminar, un pequeño caso que os he puesto cuando hacíamos el trabajo de la acidosis. Este es un paciente sobre el que caímos, nacido del año 50, tiene más de 70 años ya, que tenía un diagnóstico clínico de acidosis tubular renal distal. Y lo estudiamos para meterlo en nuestro trabajito. Era un paciente tachado, bueno, que había tenido una acidosis en los primeros años de su vida, pero fijaros, no hablamos de los años 50 y 60, ¿vale? Había una noción por ahí de cierta hipomagnesemia. Y mirad, os he puesto porque me parecía muy bonito, estos son los estudios funcionales que hacían Bayo y Soriano pues en los años 70 y 80, instilando a estos pacientes cloruro de amonio para ver qué respuesta tenían. Los estudios funcionales eran parcialmente compatibles también con la presencia de una acidosis. Este paciente desarrolla una hipercalciuria con nefrocalcinosis franca con el paso de las primeras décadas de su vida y cuando le dan de alta a adultos ya con una insuficiencia renal, se trasplanta muy pronto. Para los 30 años es un paciente que ya está trasplantado. Era llamativo porque era un paciente que no había tenido grandes descompensaciones como para pensar que una acidosis fuera tan mal de forma tan precoz en la vida. A este paciente le llamamos por teléfono, con permiso de sus nefrólogos, para citarle, para hacer el estudio genético, pensando que era una acidosis distal, un poco pues para darle respuesta, porque fijaos, este es el paciente, pero nosotros seguíamos a estas
niñas porque tenían una hipercalciuria y siempre habían tenido la noción en la familia de que tal vez pudieran tener alguna enfermedad como la de su tío o abuelo en la que acabaran en enfermedad renal crónica. Es decir, esta familia vivía en cierto modo con una espada de Damocles encima. Bien, y cuando llamamos al paciente para venir y explicarle y firmar el consentimiento, descubrimos que tiene estas gafas y que para firmar el consentimiento el papel prácticamente se lo pone así, vamos, que se acerca hasta abajo para firmar. Claro, yo que le miro, nos miramos las compañeras y ahí hicimos nuestras apuestas ahí, por supuesto con ganador. Este paciente tenía una hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis, secundaria a la mutación que llamamos la mutación española, que tienen la mayoría de los pacientes españoles. Y eso que tenía una miopía magna, que tenía desde el principio de su vida, pero, es decir, hay que decir en defensa de los nefrólogos infantiles en la época que probablemente no se conocía también la hipomagnesemia familiar. Pero fijaos, este paciente a sus 70 años y tras 40 años trasplantado le hemos dado un diagnóstico que ha dejado muy tranquilo a su familia porque tiene una pequeña hipercalciuria que no tiene ninguna relación y no van a hacer ninguno de ellos una insuficiencia renal crónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a compartir, ¿no? Más que a mostrar, sino a compartir. Soy nefróloga infantil, no tengo ninguna experiencia en adultos, así que me vais a perdonar mi ignorancia. Tampoco soy experta en tubulopatías, me vais a perdonar también, pero bueno, os voy a hablar un poquito del raquitismo hipofosfatémico, que es una enfermedad que es poco frecuente, es una enfermedad denominada rara, como nos han explicado esta mañana, y entonces, bueno, pues probablemente muchos de vosotros no hayáis tenido la oportunidad de tratar ningún paciente, otros sois pues, más expertos, pero bueno, habrá de todo, ¿no? Bueno, pues el raquitismo es una enfermedad que realmente como tal se conoce desde hace muchísimo tiempo. Ya en el siglo XVII se dio una explicación bastante extensa de lo que era el raquitismo infantil. La propia palabra viene del griego, que consiste en columna vertebral, más itis de inflamación, más ismos de proceso patológico. Y, perdonad, es que no veo nada. Bueno, se caracteriza por tener esas deformidades esqueléticas que están causadas por descenso de la mineralización. ¿Qué manifestaciones tenemos? Pues las manifestaciones óseas, claramente, ¿no? Son alteraciones del esqueleto, por tanto son tanto manifestaciones del cráneo como el craniotabes, ¿no? Donde puedes tener esa sensación de que aprietas una pelota de ping-pong, como alteraciones en los huesos largos. Normalmente se observan ensanchamiento de las metáfisis de los huesos largos y sobre todo deformidades de los miembros inferiores que llevan a una alteración de la marcha, deformidades pélvicas y sobre todo talla baja. Las manifestaciones se producen habitualmente a partir del primer año de vida porque es cuando el niño empieza a deambular, pero ocasionalmente cuando son formas severas podemos tener manifestaciones incluso durante el gateo con alteraciones de los bracitos, ¿no? Cuando vemos esas alteraciones óseas, se refleja en la radiografía, ¿no? En la radiografía es típica del raquitismo y podemos ver un desflecamiento, irregularidad de la línea metafisaria distal, con extremos diafisarios distales ensanchados y cóncavos, con forma de cáliz muy característica, con adelgazamiento de la cortical, incurvación y fracturas espontáneas. Aquí tenéis una niña de la consulta que veis ese aumento de las muñecas que es muy característico, pero a veces las lesiones no son tan características del raquitismo, pero sí que son lesiones importantes, ¿no? Como por ejemplo este otro niño de nuestra consulta que tiene una alteración del tórax con un hundimiento de las costillas. ¿Qué otras manifestaciones tiene esta enfermedad? Pues puedes tener alteraciones dentales y ya en la edad adulta se caracteriza fundamentalmente por tener artritis y calcificaciones de los tendones y ligamentos, o sea, lo que se llama entesopatía. ¿Cómo se clasifican? Pues principalmente el raquitismo que más conocemos, el clásico, entra dentro de los raquitismos calcipénicos, que son raquitismos carenciales que se producen fundamentalmente por un déficit de vitamina D. Es el más clásico, aunque ya veis que en la clasificación hay muchos tipos, pero realmente el más frecuente es ese. Y estas son pues, unas fotos que he sacado de internet de
de hace muchos años, pero no penséis que esto ha desaparecido. Realmente entre la pandemia y bueno, cambios migratorios, ¿no? Gente que va muy tapada, gente de piel muy oscura que está en ciudades con poca luz, pues vemos raquitismos así, ¿no? Con alteraciones y con estas malformaciones en los miembros inferiores. O sea, que es una cosa a tener en cuenta. Yo les digo siempre a las mamás pues que se vigilen y que se vigilen la vitamina D, que hoy día hay déficit de vitamina D también en adultos, ¿no? Pero bueno, aquí nos vamos a centrar sobre todo en los raquitismos hipofosfatémicos familiares. ¿Y qué es el raquitismo hipofosfatémico hereditario? Pues es un grupo de enfermedades caracterizadas por la pérdida renal de fosfato que ocasionan el retraso del crecimiento y producen ese raquitismo. Pueden estar producidas por cualquier alteración, ¿no? Se pueden alterar tanto afectación del cromosoma X, puede ser una herencia autosómica dominante, autosómica recesiva y luego otro tipo que va un poquito separado, que es muy poco frecuente y que es el raquitismo hereditario con hipercalciuria. El más frecuente, el que conocemos, el que vengo a presentaros, es el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, que fue descrito por primera vez pues hace ya casi 100 años y que es una enfermedad, como hemos comentado, rara, que tiene una prevalencia pues más o menos de 1 entre 20.000. Lo que antiguamente se llamaba pues, el raquitismo resistente a vitamina D o raquitismo hipofosfatémico familiar o diabetes de fosfatos, ¿no? Que es muy ilustrativo. Se sabe el gen que está alterado, el gen es el gen FEX, se llama así por su acrónimo en inglés, y forma parte de un grupo de genes que lo que hacen es que controlan la síntesis de endopeptidasas, que son unas enzimas que intervienen en la degradación de las enzimas de las hormonas peptídicas. Bueno, este es su nombre técnico, con todos sus símbolos y nombres anteriores. Veis que son enfermedades que se conocen desde hace tiempo, pero la fisiopatología no se ha conocido y los nombres han ido cambiando a medida que vamos conociendo más de esta enfermedad. De hecho, el nombre de la enfermedad, ya veis que tenemos 4 o 5. Últimamente se llama hipofosfatemia ligada al cromosoma X, es un cambio. Lo que pasa es que, para los pediatras realmente partimos del síntoma guía, que es el raquitismo, y de ahí hacemos la clasificación. Entonces, pues es un nombre que no termina de cuajar en pediatría al menos, ¿no? Hay más de 300 mutaciones descritas de este gen, incluyen todo tipo de alteraciones, missense, delecciones, inserción, todo, pero curiosamente hasta un 55% de los pacientes sus mutaciones son de novo, es decir, no vamos a ver alteraciones en su familia. O sea que esto a veces despista un poco, ¿no? Aunque sabemos que es ligado al cromosoma X, que es una enfermedad hereditaria, realmente muchísimos de nuestros pacientes, sus padres, no están afectos. Es una enfermedad dominante ligada a X, es decir, que si la afecta es una mujer, el 50% de cada uno de sus hijos tiene posibilidad de tener esta enfermedad. Al contrario que el Alport, ¿no? Que veíamos que las mujeres eran portadoras, en cambio aquí van a ser afectas, y si el afecto es un varón, pues van a tener sus hijas van a ser afectas y ninguno de sus hijos. Esta enfermedad se produce realmente porque hay una proteína, un factor de crecimiento que se denomina FGF23, el factor de crecimiento número 23 de los fibroblastos. Pues es una proteína que es de la familia de las fosfatinas que está sintetizada fundamentalmente por los osteocitos del hueso y que al producirse esa mutación en el gen FEX se va a producir un aumento de esta proteína. Son mutaciones que alteran la degradación de este FGF23 y que van a estar, por tanto, muy elevados. O sea que al final tenemos una enfermedad donde se produce un aumento de una proteína. Esta proteína se produce en el hueso, se produce en los osteocitos, que va a dar lugar a que tenga su efecto en el riñón, produciendo una disminución de los transportadores sodio-potasio del riñón y que va a dar lugar a un aumento en la excreción de fósforo. Por otro lado, va a producir una disminución en la hidroxilación de la 1,25 y un aumento en la expresión de las enzimas que producen un aumento de su degradación, por tanto se produce una disminución de la reabsorción de sodio a nivel intestinal. En cualquier caso,
tanto por la disminución de la absorción como la pérdida masiva de fósforo por la orina, al final tenemos una disminución de fósforo en sangre, que es el síntoma, bueno, pues es lo principal, ¿no? Es decir, que es una enfermedad que se produce inicialmente una sustancia producida en el hueso, tiene su efecto en el riñón y a su vez esa pérdida de fósforo por el riñón tan importante va a producir alteraciones en los huesos, ¿no? Esa relación. Curiosamente, es una enfermedad que pueden observarse amplísimas variaciones fenotípicas en los miembros de la misma familia. Aunque tiene una penetrancia que se valora casi en el 100%, sí que miembros de la misma familia, del mismo sexo, con la misma mutación, con los mismos grados de hipofosfatemia, van a tener alteraciones óseas muy diferentes. No se sabe por qué pasa eso. Tienes incluso padres o madres que se han diagnosticado a raíz de un hijo afecto, pues es que estaban con un fenotipo prácticamente normal. O hermanos mismos, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Pues hombre, si lógicamente perteneces a una familia que tienes esa enfermedad, pues tanto en la primera infancia, bueno, en el periodo neonatal como en la primera infancia, pues con una bioquímica de sangre sencilla puedes llegar a un diagnóstico. Sin embargo, si son niños con una afectación de novo, es decir, que no hay enfermedad en la familia, pues vas a tener que hacer un diagnóstico diferencial pues más amplio, sobre todo con otras tubulopatías, como han comentado Leire, otras tubulopatías que producen una pérdida de fosfato por la orina o con otras alteraciones o déficits de la vitamina D. En último caso, se puede pedir o solicitar los niveles de FGF23. Yo, por ejemplo, en mi hospital no lo hacen, pero sí lo podemos mandar fuera y puede ayudar al diagnóstico y al final, pues, por supuesto, el estudio genético, ¿no? Esto lo pongo porque, aunque parece una obviedad y es una simpleza, es una de las principales causas de que haya un diagnóstico, a veces, en ocasiones, haya un diagnóstico lento de esta enfermedad. No solo porque el varo es relativamente fisiológico en niños pequeñitos, un niño de 1 año no tiene unas piernas perfectas, ¿no? Tiene cierto varo, todos lo hemos visto en los niños pequeños y eso dificulta a veces porque se puede decir que es un varo fisiológico. Y otro de los puntos es que el fósforo cambia a lo largo de la edad, ¿no? Los niveles de fósforo no son los mismos en un niño de 12 años que en un niño de 2 años que en un niño de 2 meses. Entonces, aunque para los adultos tienen unos niveles de fósforo pues, estables, en los niños no. Es decir, que para un niño muy pequeñito, un fósforo de 3 pues, es un fósforo pues, muy bajo. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Pues desde hace décadas tenemos una enfermedad, o sea, un tratamiento que no ha variado y que se basa en dar sales de fosfato y dar lo que se pierde, ¿no? La vitamina D activa, puesto que esa hidroxilación no se va a poder realizar. Sí que se ha visto que el diagnóstico precoz y el tratamiento médico se ha asociado a un mejor resultado porque mejora las deformidades, porque mejora la talla final, porque produce una disminución de la necesidad de cirugías, pero como hemos visto que el fenotipo es muy variable, también la respuesta al tratamiento en esta enfermedad es súper variable. Bueno, esto es una imagen de una radiografía de la consulta. Esta es una niña con su radiografía inicial y pasados los años. Es decir, que sí que mejoran. Este es otro niño que compartimos con la doctora Fernández, que está ahí. Es un niño con muchísima afectación, es un niño de origen que no es de fuera de España, con lo cual vino con una afectación muy severa y, bueno, mirar cómo está y ahora casi hasta tiene un poquito de valgo. Es verdad que esto tiene trampa porque este niño se hizo también ayuda con cirugía, pero es verdad que el tratamiento convencional en muchas ocasiones es pues muy eficaz, ¿no? Y en otros no tantos. El tratamiento pues, tiene un equilibrio inestable, ¿no? Y hay que hacer pues, revisiones periódicas, no solo porque el niño crece y hay que ajustar el tratamiento a su nuevo peso, sino porque tenemos que tener ese equilibrio entre no pasarnos de fósforo, no quedarnos excesivamente bajos, no pasarnos de calcitriol, vigilar que no haya un aumento de la PTH. En teoría, si tú das aportes de fósforo muy elevados, la subida inicial de ese fósforo puede producir un aumento de la PTH y el calcitriol puede producir también un aumento de la calcemia y un aumento de la hipercalciuria, provocando o empeorando la nefrocalcinosis. Entonces tenemos ahí un equilibrio inestable en estos niños, ¿no? Es importante el uso de múltiples dosis diarias porque mejora la mineralización, porque disminuye los síntomas y por lo que os he dicho, son niños que están perdiendo el fósforo permanentemente, con lo cual tú no le puedes dar una dosis muy alta de fósforo para que la vaya perdiendo
a lo largo del día. Se supone que alrededor de hora y media, 2 horas, perderá el fósforo que le hemos dado, con lo cual son niños que toman la medicación muy repartida a lo largo del día, ¿no? ¿Qué hacemos con estos niños? Pues control de la velocidad. Tenemos que vigilar que crezcan bien, tenemos que ver que mejoren las deformidades óseas, tenemos que ver que mejore el raquitismo, porque no siempre va asociado, es decir, puedes tener una mejoría ósea y no mejorar las deformidades o viceversa. Monitorizar los valores en sangre y orina, vigilar el hiperparatiroidismo, la hipercalciuria, la hipercalcemia y la nefrocalcinosis. Bueno, no tenemos mucho arsenal terapéutico. La verdad es que hasta hace poco teníamos o las fórmulas magistrales o el fosfato Sandoz y últimamente ya estábamos utilizando el fosfato NM. A mí me parece bastante cómodo. Son sobrecitos que tenemos 800 miligramos que se disuelven bastante bien y puedes repartir a lo largo del día. Pero ya veis que no tenemos muchas opciones. Y respecto a la vitamina D activa, pues tampoco tenemos grandes opciones, ¿no? Con esto, con lo que hay, es con lo que tenemos que jugar en función del peso del niño. Sí que en ocasiones necesitamos ayuda de un tratamiento quirúrgico, aunque a medida que el diagnóstico es más temprano y que el tratamiento ha sido mejor, pues se necesitan menos y se intenta no hacerlas. Y también incidir mucho en el tratamiento dental. Se puede producir una dentina defectuosa que produce pues, alteraciones en el esmalte con una disminución de la barrera y eso hace que entren los microorganismos y que tengas muchísima más incidencia y gravedad de abscesos dentales, de caries, etc. Con lo cual, siempre se insiste mucho en una higiene dental rigurosa y visitas regulares al odontólogo, ¿no? Parece una tontería, pero es muy importante. Bueno, respecto a la hormona de crecimiento, ya veis que desde hace bastantes años salieron estudios que sí que avalan el uso de hormona de crecimiento, se hace de una forma totalmente individualizada y bueno, no está recomendado en todos los pacientes, solo en algunos muy específicos, ¿no? Y esto es un poco lo que es una publicación del grupo francés donde pues, muestran lo mismo, ¿no? Igual que hemos dicho que hay un fenotipo que es súper variable, pues de hecho estábamos comentando antes, ¿no? de la doctora Alarcón, que tiene 2 hermanas, una va fatal y la otra va muy bien y por más que se esfuerza en tenerlas, pues hay muchísima variabilidad, también hay mucha variabilidad con la respuesta al tratamiento, ¿no? Aquí podéis ver algunos que están muy bien con el tratamiento conservador, otros reguleros y otros pues, francamente mal, ¿no? Bueno, respecto a adultos, yo no sé nada. Nosotros nos preguntamos, ¿no? Por curiosidad a las mamás de nuestros pacientes. Hay un vacío y, en general, cuando nuestros niños crecen, pues también no quieren saber nada. Pero bueno, sí que vemos mucha variabilidad, eso es lo que yo veo más respecto a lo que yo pregunto, ¿no? Sí que esto es una publicación, esto no lo digo yo, lo dice Carpenter y un poco nos cuenta pues, cuándo está indicado el tratamiento en adultos o en teoría o cuándo se suele utilizar, ¿no? Normalmente cuando hay fracturas espontáneas, cuando después de un procedimiento ortopédico se suele poner un tratamiento con fósforo y vitamina D activa pues entre 3 y 6 meses después del procedimiento o después del procedimiento también odontólogo, ¿no? Cuando hay un dolor incapacitante, aunque te dicen que el dolor de espalda no mejora mucho con el tratamiento médico. Normalmente, a medida que van entrando en la adolescencia, en vez de poner 4 o 5 dosis de fósforo, se tiende a poner ya más 3 y en adultos se pone el fósforo en 2 dosis y la vitamina D, que también se pone en 2 dosis durante la infancia, ya cuando está en la adolescencia y en adultos se suele poner en una sola dosis, es decir, que es mucho más fácil. Aún así, no se pone toda la vida, sino que se pone en momentos pues embarazo, lactancia o en estos momentos, ¿no? En cualquier caso, se individualiza mucho, por lo que es lo que más recomienda, ¿no? Pero bueno, os voy a presentar pues un tratamiento que ha cambiado el curso de la enfermedad, un tratamiento, esta es una publicación del 2014, ya hace unos años, donde pues, se describe por primera vez el primer ensayo fase 1 de un anticuerpo monoclonal que va dirigido directamente contra el FGF23.
Bueno, ya en el año 2014 se designa como un medicamento huérfano y bueno, aquí os presento simplemente por pues una visual, ¿no?, de todos los ensayos clínicos fase 2, fase 3 en adultos. Primero siempre ya sabéis que se hace en adultos y luego se hace en niños, y ya en el 2018 la EMA hizo una autorización de comercialización condicional, es decir, que tenía que proporcionar más datos. A medida que se supieran más datos tendría que ir presentándoselos a la EMA. Y en julio del 2018 pues se hace un programa de acceso temprano en España y se empezó a poner tratamiento en los niños. Como no es un procedimiento que es un poco que no es el estándar, pues y esto estaba pasando pues en toda Europa realmente, pues se basa en criterios de expertos, no hay una evidencia, ¿no? Es un medicamento nuevo y en general sí que había cierto consenso de tratar a los pacientes que tenían baja respuesta al tratamiento después de un año de tratamiento, que niños pues que ya están diagnosticados tardíamente, si tienes 8 o 9 años ya te da poco tiempo a crecer, o que tuvieras un hiperparatridismo, una nefrocalcinosis como complicación, pues en esos niños sí que estaba indicado empezar, ¿no? Ya en el año 2020, que parece que fue ayer, pero ya ha pasado un año y medio, ya se puede dispensar. Es un medicamento que se utiliza a nivel hospitalario, aunque ahora se ha empezado a poder dar a nivel hospitalario, pero que se lo puedan llevar a casa y administrar en domicilio. Y en España, por lo menos, necesitas unos criterios que se deben cumplir para su utilización, ¿no? En niños a partir de 1 año y en adolescentes que hayan dejado hasta que crezcan, que hayan sido tratados durante 1 año con tratamiento convencional y que tengan una evidencia radiográfica de enfermedad de raquitismo, ¿no? Y que no se haya producido el cierre, o sea, que está en crecimiento. En los adultos, tras el cierre, está aprobado en ficha técnica, pero ya sabéis que en España, como han contado esta mañana, tiene que haber un proceso de precio y reembolso y todavía no está aprobado ese procedimiento, ¿no? Tiene una presentación de 10, 20 y 30 miligramos y en teoría se debe dar a una dosis más o menos de 0,8, redondeando siempre a 10, y en pues, la dosis máxima es de 90, que para los que es para adultos, ¿no? Normalmente lo que se hace es que se suspende el tratamiento convencional entre 1 semana, 10 días previamente, y luego ya se puede dar. Al principio hay que hacer un control pues, al mes, luego cada 2 meses, y luego ya pues, a tu criterio según la edad del niño y cómo esté metabólicamente, ¿no? Y bueno, simplemente comentar que no se puede dar el Burosumab, el anticuerpo, con el tratamiento convencional. Está contraindicado y los calcimiméticos pues, no se han estudiado. Las reacciones adversas son moderadas, son frecuentes pero leves, dolor de cabeza, molestias en el sitio de la inyección, algo de tos, pero en general se tolera bastante bien. Y os voy a presentar como muestra un botón, pues uno de nuestros pacientes diagnosticado con raquitismo hipofosfatémico, ¿no? Esta es una niña de 2 años y medio que tiene un crecimiento muy regular en estos 2 primeros años. Creció el primer año bien, pero luego se estancó, con un desarrollo psicomotor que también empezó bien, pero luego pues, se sentó un poquito más tarde y tuvo una deambulación al año y medio, que normalmente empiezan a deambular como al añito, ¿no? Es una niña que tiene esas piernas, se ve que están torcidas, ¿no? Tiene un genu varo y un aumento del diámetro anteroposterior y una talla muy bajita. Entonces, con el estudio, los pediatras le hacemos un estudio, le hacen, porque esta no la diagnostiqué yo, se hacen pues, su hemograma, la función renal normal, todo bien, y quería llamar la atención que ese fósforo, ¿no? Es un fósforo que seguro que a mucha gente no le ha llamado la atención, porque tiene un fósforo bajo, tiene un fósforo de 3 con una fosfatasa alcalina de 500 y una PTH discretamente elevada. Aunque la 1,25 en todas partes pone que es normal, pues en esta niña la tenía alta. Y en la orina no se ve un aumento de la calciuria y sí se ve una resorción tubular de fósforo de un 92%, que alguien podría decir, oye, eso es una resorción normal, pero es anormalmente normal para un fósforo de 3, debería tener un 99%. De todas formas, es verdad que la resorción tubular de fosfato no es la mejor medida para valorar en estos casos y utilizamos el transporte máximo, o sea, la resorción máxima de fósforo por filtrado. Pero bueno, que puede desorientar, o sea que a veces cosas que a otras personas le pueden parecer obvias, pues en el día a día si no nos dan
Nos pasó una vez con una niña que el pediatra le pidió un fósforo con muy buen criterio, pero donde se lo hizo los márgenes de referencia eran de adultos. Entonces dijo, pues está normal, no sale asterisco, y realmente tenía un fósforo de 2 y pico, ¿no? O sea que hay que tener cuidado. Esta niña estuvo en tratamiento convencional con fósforo y vitamina D, pues en cuanto se diagnosticó, no hizo hipercalciuria, no hizo nefrocalcinosis e inició el Burosumab de todas formas en julio del 2018, con esto que os digo que nos lo dejaron en el hospital, ¿no? Tienes que hacer una serie de papeles y al final lo conseguimos. Mirar cómo estaba esta niña por debajo de la gráfica, estaba muy por debajo, y la flechita que indica el inicio del Burosumab, cómo ha mejorado, y ahora es una niña que está en sus percentiles. No tiene alteración de la proporción sentada respecto a de pie, es una niña muy proporcionadita. Estos son sus fósforos, como con el tratamiento convencional teníamos unos fósforos alrededor de 3, no queremos tampoco con el tratamiento convencional un fósforo normal, pero como con el Burosumab sí que ya está dentro de lo normal. Esta es la fosfatasa alcalina, como ha ido mejorando, ahora está completamente normal. Estos son sus vitaminas D, sí que está descrito que en adultos, en algunos ensayos con adultos, el Burosumab puede disminuir la vitamina D, no la vitamina D activa, sino la vitamina D. Nosotros monitorizamos mucho, sobre todo con esta pandemia que ha habido, los niños con mascarilla, muy tapados, y sí que en cuanto el niño tiene que tener por encima de 30, y bueno, pues sus PTHs, que también la monitorizamos bastante durante el tratamiento. Bueno, una prueba de nuestros niños, estoy aquí un poco fardando, como diría mi hijo, porque tenemos a los niños muy bien, mirar qué piernas más rectitas, en general están todos muy bien, muy contentos. Y bueno, pues es verdad que los pediatras somos pediatras, les vemos cada tres meses, les hacemos sus controles, les tenemos pues, tallados, todo muy multidisciplinar, muy holístico, todo muy bien, pero cuando llegan a los 18 años es como si se te va un hijo, porque dices, ¿y ahora dónde mando a este niño? Y nos ha pasado. Y dices, y ahora es como mandarle al vacío. ¿Ahora qué hago con este niño que le he tenido mimado? Entonces, no sabemos dónde mandarles, ¿no? Entonces, yo lanzo aquí un poco. Estos niños pensáis que los debe ver el nefrólogo de adultos, los ven unidades pues, de metabolismo calcio-fósforo, otros los ven los reumatólogos, otros los ven el endocrino. Si tiene una nefrocalcinosis, intentamos mandarlo siempre al nefrólogo, aunque algunos nos lo dan de alta. Bueno, tenemos ahí un poco de orfandad cuando se nos van de casa. Entonces, bueno, pues esto lo dejamos luego para el debate, ¿no? Y nada más, esto es lo que os quería contar. Vamos a pasar a hacer preguntas, pero como vamos muy justos de tiempo, las vamos a limitar a unas poquitas, 3 o 4. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Que me contesten? Sí. ¿Que me contesten? Díselo tú. No, que si creen que estos niños, yo quería, de verdad que lo pregunto en serio. Que levanten la mano. Sí. Que levanten la mano. ¿Creéis que estos niños los debemos mandar al nefrólogo? ¿Los debéis ver los nefrólogos de adultos? ¿Creéis que debe haber unidades multidisciplinarias donde además del reumatólogo, el endocrino, debe haber un nefrólogo? ¿No os va ni os viene? ¿Cómo? ¿Qué pensáis? Oye, que esto es un país libre, que se puede pensar lo que uno quiera. Contesto yo primero, que estoy aquí al lado. Yo creo que deberían ir al nefrólogo de adultos, es una patología tubular y bueno, en principio sí. Yo creo que la clave de esto sería, bueno, nosotros lo estamos haciendo en Murcia, hacer unidades de transición, porque el paciente llega al nefrólogo de adultos y le suena chino, vamos, una patología pediátrica que no sabe por dónde empezar. Entonces, la única forma hay un poquito de rescatar a ese niño y que siga la línea es que ya se incorpore y que el nefrólogo de adulto, el paciente lo identifique como su futuro médico. Nosotros tenemos una familia. Yo soy de Jaén, Francisco Borrego. Tenemos una familia con un raquitismo hipofosfatémico y nos pasó una cosa de lo que estáis hablando, y es que el enfermo lo estaban viendo, la enferma, mejor dicho, era una niña, lo estaban viendo los pediatras, cumplió la edad de adulto y lo mandaron al endocrino. El endocrino pues le hizo lo que tú has contado, calcitriol, sus controles de calcio, de fósforo, el suplemento de fósforo, etc. Y bueno, pues lo han tenido un tiempo.
¿Qué ha pasado? Que como lleva muchos años administrándole calcio, fósforo, los suplementos, pues acaban detectando una nefrocalcinosis. Entonces te la mandan a ti, al adulto. En ese momento, el de endocrino. De rebote, nos mandó el médico de atención primaria a su madre. Entonces ahora tenemos los dos, a la madre y a la hija. La madre a través de la hija. Las dos tienen nefrocalcinosis y nos planteamos la posibilidad de decir, bueno, esto, sobre todo la madre que ya tiene insuficiencia renal, frenar esto de alguna manera, la evolución hacia la insuficiencia renal y la entrada en diálisis, claro, en el futuro. Y nos planteamos la posibilidad de ponerle el burosumab. Entonces, claro, le dijimos al endocrino, mira, esto lo que tienes que ponerle es el burosumab. Una cosa que parece muy lógica. La contestación fue, esto es carísimo, no lo vamos a poner. Claro, y dices, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Lo pongo yo, el nefrólogo? Esa fue la contestación. Claro, la madre encima nos planteamos ponérselo nosotros, claro, como adultos, y nos encontramos con que la indicación en ficha técnica es para niños, no es para adultos, el burosumab. Y en farmacia nos dijeron que no lo podían aprobar para adultos. Entonces, bueno, pues nos encontramos ahí en una situación un poco particular, ¿no? O sea, en teoría hay países que sí que lo están administrando en adultos y la EMA lo ha aprobado para adultos, sí. Pero en Inglaterra sí que lo están poniendo, en Alemania creo que también. O sea, no tengo mucha experiencia en adultos, claro, pero sé que supongo que con el tiempo pues se logrará pasar esa barrera, ¿no?, del adulto y verlo como una orientación lógica para evitar la entrada en insuficiencia renal, ¿no? Sobre todo, o sea, yo creo que ni todos ni todo el tiempo. Entiendo, vamos, en mi humilde opinión, entiendo que no puedes estar tratando con esta medicación toda la vida, pero a lo mejor sí que hay momentos en que sí, pues eso, si hay fracturas, si hay una nefrocalcinosis que va mal, no sé, supongo que habrá que pensar en qué circunstancias está indicado, ¿no? Pero que es una medicación que sí que es para adultos. Los ensayos clínicos están hechos en adultos, desde luego, y en niños. O sea, hay ensayos, de hecho, nosotros cuando el niño deja de crecer, en teoría le tienes que quitar el burosumab. Ahí hay un gap. De hecho, en un niño de 16, 17 años hay un gap, porque ni es adulto ni es un adolescente en crecimiento. Pero bueno, ese es otro tema. Me espera que tenga insuficiencia renal y ya no pierde fósforo. Yo quería hacer un comentario, yo soy Paco de la Cera, de Nefrología Pediátrica de Sevilla, que yo creo que la clave es lo que dice Víctor, ¿no? Establecer programas de transición y que haya una comunicación fluida entre los nefrólogos pediatras que lo llevamos y ya el de adulto sea quien sea. Hombre, yo creo que lo natural es que sea el nefrólogo de adulto, pero si por cualquier causa es el endocrino, yo creo que aquí lo importante es alguien que tenga interés por la patología, alguien que se interese y que termine dominándola, ¿no? Entonces, bueno, nosotros de forma natural en nuestro centro tenemos una relación muy fluida con los compañeros de adultos y, bueno, nos va bien. ¿Se los mandáis? Se los mandamos, sí. No les dan el alta. No les dan el alta. Fallamos en el manejo multidisciplinar, que yo creo, como tú has dicho, también es muy importante, porque el problema no es solo el de la nefrocalcinosis o del riñón, sino si tiene una patología, las infecciones dentales le dan unos problemas tremendos. Tienen hipoacusia, tienen alteraciones en la movilidad, entonces también los ortopedas, masilofacial. Entonces ahí nosotros todavía tenemos campo de mejora, pero bueno, estamos trabajando. Pero bueno, ese comentario. Y después yo le quería hacer una pregunta a Leire. Me ha encantado la charla, cómo la has enfocado y cómo, qué estrategia, porque yo veo uno de los puntos en los que por lo menos también nosotros fallamos es identificar las tubulopatías. Es decir, el paciente que llega con un fallo de medro a través de derivados de atención primaria entra pues, directamente a digestivo o entra por otra especialidad. ¿Algún comentario? Si tenéis hecho algún protocolo, si cómo lo tenéis para... Porque sois un centro muy activo en ese aspecto, tenéis unos diagnósticos, entonces creo que lo hacéis muy bien. Entonces, si habéis trabajado en ese aspecto de fomentar el diagnóstico de tubulopatías. Pues no. Vamos, te advierto que es algo en lo que fallamos, yo creo que igual que casi todo el mundo, pero es que es muy difícil. Efectivamente, cuando vienen por fallo de medro, que es el motivo principal, es raro que un fallo de medro te lo mande de inicio al nefrólogo. Lo que probablemente cada vez tenemos, no como un protocolo establecido, pero sí es cada vez un poco más de conocimiento general, es que a un fallo de medro hay que pedirle un gas, hay que pedirle unos electrolitos y hay que pedirle un calcio y un fósforo, ¿no?
No tenemos como tal, Paco, establecido algo un poco trabajado, algo con los pediatras, porque es muy difícil, ¿vale? Es más un poco, probablemente hemos desarrollado, y es verdad que como centro en el que pues, los compañeros nos oyen muchas veces darles la chapa de las tubulopatías, pues ya saben y tienen un poco el chip puesto. Y lo que yo creo que hay que hacer, quiere decir, esos niños pronto o tarde acaban llegando, pronto o tarde, el tema es que no sea demasiado tarde, alguien les hace una analítica o un gas y en la edad pediátrica las tubulopatías generalmente se ven bien, ¿no? Es verdad que lo óptimo es diagnosticarlos cuanto antes. Y nosotros lo que sí creemos, sí abogamos muchos, es por ponerle nombre y apellido a la tubulopatía. Es decir, hoy en día una tubulopatía tiene que ir con diagnóstico genético, vamos. Pronto o tarde, hay que decir que eso no es una urgencia, pero tiene que tener un nombre y apellido igual que un consejo genético. Es verdad que en nuestro hospital también pasa eso, que a veces han pasado por el neurólogo, atención temprana, fisio, tal, todos, y ya los últimos un día, porque estabas tú de guardia y le capturas, ¿no? Con las tubulopatías, pues son muy poco frecuentes. Entonces, pues entre un niño con bajo peso. Pero es verdad que la formación continuada, o sea, que eso es labor nuestra de hacernos ver, de contar, de volverla a contarlas. Y es verdad que se nota, ¿no? Que cuando haces pues un cursito de tubulopatías o una charla o un no sé qué, luego te llaman todos los pediatras. Que, oye, que tengo un pH de 8 en orina, ¿qué hago? Me fastidies. O sea, que sí que es verdad que hay que decir, oye, por favor, fallo de tal... que me echaron la bronca, por cierto, por decir fallo de Medro, pero parece ser que ya no se dice así. Pero la cosa es que si tienes un bajo peso, una baja talla, lo que sea, por favor, hacer una gasometría venosa, que no cuesta tanto, un calcio fósforo, ¿no? Lo que dices. Yo creo que eso también que forma parte de nuestro trabajo, el hacer esa formación continuada y ese... creo. Vale, pues por falta de tiempo lo dejamos aquí. Vamos a seguir con los casos clínicos. Muchas gracias a las dos.